Desde las sombras de Abu Dhabi, el emérito ha hablado y con sus palabras, la frágil farsa que sostenía la imagen de una casa real unida se ha desplomado por completo. Lo que para muchos parecía un simple escándalo más, una anécdota de pasillo real, se ha revelado como la confesión pública de una fractura profunda, una grieta que muchos intuían y que ahora se destapa como una auténtica guerra abierta dentro de la Casa de Borbón. No estamos ante un chismerío cualquiera. Esto es la confirmación de una verdad incómoda, largamente silenciada y ahora expuesta con una crudeza desgarradora que nadie puede ya ignorar. La detonación de las memorias de Juan Carlos I ha sido un terremoto de magnitud considerable en el panorama mediático español y, por extensión, en la percepción pública de la monarquía. Pero lo más revelador no es solo lo que él ha dicho, un testimonio directo y sin ambages de su experiencia, sino cómo ha reaccionado el entorno, especialmente esa prensa tan pelota que durante años ha bailado al son de zarzuela, minimizando cualquier atisbo de conflicto. Y aquí, amigas y amigos de Teras de Salseo, quiero hacer una pausa para invitaros a uniros a nuestra comunidad, si aún no lo habéis hecho. Suscribiros ahora mismo y activad la campanita para no perderos ni un solo detalle de este y otros salseos reales que tanto nos apasionan. Vuestro apoyo es fundamental para seguir destapando las verdades que otros prefieren ocultar con tanto ahínco. La periodista Sonsoles Onega, conocida por su estrecha amistad con la reina Letizia y su habitual mesura al abordar temas de la Casa Real, saltaba directa a la yugular del emérito con una vehemencia que sorprendía a muchos. Su indignación era palpable, sus críticas feroces, acusando a Juan Carlos I de humillar a Letizia con sus revelaciones personales y familiares. Pero la pregunta que flota en el aire y que pocos se atreven a formular abiertamente es esta: ¿por qué esta prensa, tan acostumbrada a justificar cada movimiento de la reina, a construir un relato de unidad y modernidad, se ofende ahora de que se confirme lo que era un secreto a voces? ¿Acaso esperaban que la verdad permaneciera enterrada para siempre bajo una capa de eufemismos, silencios convenientes y desmentidos orquestados? Recordemos el revuelo que se armó cuando Sonsoles, visiblemente afectada por el contenido de las memorias, preguntaba en su programa con un tono cargado de reproche: ¿era necesario desvelar ciertas cosas? Esta cuestión, retórica en su formulación, llevaba implícita una clara respuesta negativa. Para ella y para muchos de sus compañeros de profesión, hay verdades que simplemente no deben contarse, especialmente si afectan a la imagen cuidadosamente construida y, para algunos, impoluta de la reina consorte. Pero, ¿a qué ciertas cosas se refiere exactamente? Aquí reside el meollo de la cuestión. La herida profunda que las memorias del emérito han reabierto con una precisión dolorosamente quirúrgica, desnudando una realidad que muchos se esforzaban por ocultar. Juan Carlos I, en su biografía Mi rey, el ocaso del reinado, escrita en colaboración con el periodista Laurent Joffrin y publicada inicialmente en Francia, no miente en lo esencial. Simplemente destapa una verdad incómoda, una realidad que la corona ha intentado maquillar con todo tipo de estrategias comunicativas y mensajes cuidadosamente elaborados. La reina Letizia ha levantado muros infranqueables, no solo entre la institución y la familia Borbón en general, sino incluso y de manera muy particular entre abuelos y nietas. Una frialdad calculada, un distanciamiento gélido que hoy, gracias a las palabras del emérito, queda expuesto ante los ojos de todos, sin filtros ni medias tintas que puedan suavizar el impacto. El emérito le dedica apenas 8 páginas a la madre de sus nietas, un número escaso si consideramos la importancia de su figura en el presente y futuro de la monarquía española. La llama de usted un signo inequívoco de la distancia y el absoluto alejamiento que ha marcado su relación durante años, una formalidad que denota una ausencia de cercanía emocional. Afirma haber intentado acercar posturas en varias ocasiones, abriéndole las puertas de su despacho en Zarzuela para tratar cualquier discrepancia o desencuentro. Pero la reina, según sus palabras, nunca acudió a esas llamadas al diálogo, un rechazo silencioso que dice más que 1000 discursos elaborados. Este distanciamiento personal, según Juan Carlos I, no enturbió de manera explícita su relación institucional, al menos en público o en los actos oficiales donde debían coincidir. Sin embargo, no duda en calificar de desastre la famosa misa de Pascua en Mallorca, aquel incidente en la catedral que quedó grabado en la retina de todos y que evidenció la tensión latente, el malestar evidente entre doña Sofía y la reina Letizia, con el rey emérito como testigo mudo de la escena.
El contraste entre la imagen pública y la realidad privada es un tema recurrente y doloroso en sus memorias, una constante que subraya la doble vida que a menudo se vive en palacio. De cara a la galería, como ocurrió durante el funeral de la reina Isabel II en Londres, Leticia se mostraba atenta y solícita con su suegro, ayudándole a levantarse y preocupándose por su bienestar. Era la imagen de la nuera ejemplar, la cuidadora diligente que la institución necesitaba proyectar. Pero de puertas para adentro, la historia era muy diferente, una dicotomía que el emérito se encarga de subrayar con dolorosa sinceridad. Aquí, deja caer una observación demoledora. Hay una Leticia para las cámaras, preocupada por la imagen y el decoro institucional, y otra muy distinta en la intimidad, con las consecuencias que ello acarrea para las relaciones familiares. Y es precisamente en este punto donde Juan Carlos I revela una de las verdades más lacerantes: la injerencia de Leticia en la relación con sus nietas. Habla de Leonor y Sofía con un cariño evidente, destacando su elegancia y lo cariñosas que son. Pero lamenta, con una profunda tristeza, no haber podido establecer una relación personal y cercana con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, viajes o llevarlas a ver partidos de fútbol, como sí hizo, y con gran placer, con sus otros nietos. Es la confirmación de una barrera emocional impuesta, un veto silencioso pero efectivo a la naturalidad de la relación abuelo-nietas. Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como se solía hacer con todos sus primos, relata el emérito, refiriéndose a doña Sofía, la abuela paterna. Las veían ocasionalmente, sí, en actos públicos o reuniones familiares contadas, pero la reina emérita habría deseado hacerlo con muchísima más frecuencia, con una cercanía que la distancia física no debería haber impedido. Máxime considerando el dato que aporta Juan Carlos I, viven a tan solo 100 metros de distancia en Zarzuela. A doña Sofía le habría encantado transmitirles la genealogía, la rica historia y los valores de la familia, así como algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina. Pero esos deseos maternales y de linaje chocaron contra el muro levantado por Leticia. Entendemos, pues, que cuando Sonsoles Onega recrimina al emérito la necesidad de desvelar ciertas cosas, se refiere a estas dolorosas verdades sobre la relación con las nietas y el distanciamiento de la familia Borbón en general. Y esto, personalmente, es lo que menos entiendo de toda la polémica generada. El rey emérito no ha contado ninguna mentira, no ha inventado episodios ni ha fantaseado con situaciones. Simplemente ha confirmado lo que, desde hace muchísimos años, era un secreto a voces que la prensa pelota y los comunicados oficiales se encargaban de desmentir o minimizar con ahínco, tildando todo de bulos o desinformación. Durante mucho tiempo, cada vez que se sugería que Leticia no fomentaba una relación estrecha de sus hijas con sus abuelos paternos, que las mantenía alejadas de la familia Borbón para preservar una imagen moderna y trabajadora, se decía que eran bulos malintencionados, rumores para desacreditar su imagen, exageraciones sin fundamento real. Pues bien, el emérito ha confirmado que todo eso era verdad, que no había exageración ni bulo, sino una realidad dolorosa que ahora ya no tiene espacio para la negación o la interpretación ambigua. La verdad, por fin, ha encontrado su camino y lo ha hecho de la forma más incómoda posible para la corona. Y viendo la reacción de Sonsoles Onega, parece que lo que de verdad le escuece no son las posibles inexactitudes o los desaciertos del libro, que sin duda lo sabrá, sino la sensación de que aquí la prioridad es defender a ultranza la imagen de Leticia, incluso si eso significa ignorar la confirmación de verdades incómodas y la exposición de una realidad familiar disfuncional. La cuestión entonces no es si el emérito se ha equivocado al contar esto o aquello en sus memorias, sino por qué la reina Leticia no permite que sus hijas tengan una relación plena, natural y afectuosa con sus abuelos. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esta decisión tan drástica y tan perjudicial para la cohesión familiar? Antes de seguir, me gustaría saber vuestra opinión, vuestras primeras impresiones sobre este estallido. ¿Qué pensáis de las revelaciones del emérito? ¿Creéis que era necesario que Juan Carlos I contara estas verdades o que debería haber mantenido el silencio por el bien de la institución? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, contándonos desde dónde nos estáis viendo y cuál es vuestra perspectiva sobre esta fractura familiar que parece ir mucho más allá de un simple conflicto generacional. Vuestra visión es muy importante para nosotros, así que no dudéis en participar activamente y compartir vuestras reflexiones.
En el caso de don Juan Carlos, la mala relación con Letizia ya nos ha quedado más que clara a través de sus propias palabras y el testimonio de terceros. Si bien el tener una relación tormentosa, con sus altos y bajos, no justifica de ninguna manera el que no se le haya permitido ver a sus nietas con la frecuencia deseada, en el caso de doña Sofía, la situación es aún más incomprensible y dolorosa. ¿Qué ha hecho la pobre reina emérita, siempre discreta y leal a la institución, para tener que aguantar también esta situación de ostracismo emocional? Si lo único que hemos visto públicamente, una y otra vez, son los desplantes que ella ha tenido que padecer, una y otra vez, por parte de su nuera. Es una herida abierta en el corazón de la familia, una injusticia que las memorias del emérito no hacen sino recalcar con tinta indeleble, dejando una marca imborrable en la historia de la corona. La Casa Real, en su intento por proyectar una imagen de unidad, modernidad y estabilidad institucional, se enfrenta ahora a una realidad innegable y expuesta en toda su crudeza. Las memorias del emérito han levantado el velo, mostrando una monarquía dividida, con profundas heridas emocionales y estratégicas que ya no pueden esconderse. La frialdad de Letizia, que ha sido un tema recurrente en los corrillos palaciegos y en la prensa del corazón durante años, deja de ser un rumor para convertirse en una verdad confirmada por la voz más autorizada, la de su propio suegro. Y esta verdad, por dolorosa que sea para la institución, es el punto de partida de una implosión que amenaza con cambiarlo todo de forma irreversible. La narrativa oficial de la familia unida y la monarquía renovada ha explotado en 1000 pedazos con estas revelaciones. Ya no es posible negar la existencia de un cisma, de dos bandos claramente definidos, o al menos de un lado que ha optado por el distanciamiento absoluto y otro que lo ha sufrido en silencio y con resignación. Este es el primer acto de una tragedia real, donde cada palabra del pasado destroza el presente y pone en jaque el futuro mismo de la monarquía española. Prepárense, porque lo que el emérito ha contado es apenas la punta del iceberg de una historia que lleva años pudriéndose a puerta cerrada, y que ahora se desvela de la forma más dolorosa y vergonzosa para la corona. La farsa, definitivamente, se ha acabado. Si en el capítulo anterior desvelábamos la implosión inicial con la publicación de las memorias del emérito, ahora nos adentramos en el campo de batalla real, donde las consecuencias de esa verdad incómoda se manifiestan en una serie de represalias, distanciamientos gélidos y los intentos desesperados de algunos por evitar la implosión total. La cosa, como ya adelantábamos, está muy pero que muy calentita, y las piezas se mueven en un ajedrez donde cada movimiento tiene repercusiones profundas para el futuro de la monarquía. Aquí no hay bandos claros, solo un terreno fragmentado por la desconfianza y el orgullo herido de parte y parte. A todo el revuelo generado por las memorias de Juan Carlos I, que han salpicado directamente a la reina Letizia, se suma ahora una información publicada por Monarquía Confidencial, un medio con excelentes fuentes dentro de Casa Real, que añade una capa más de tensión a la ya convulsa situación. Hablamos del rechazo categórico de Juan Carlos I a asistir al almuerzo familiar organizado por Felipe VI en el Palacio de El Pardo, un encuentro que pretendía ser un bálsamo tras los actos conmemorativos por el 50 aniversario de la proclamación de su padre como monarca. Un desplante mayúsculo que evidencia la profundidad de la herida abierta. El rey emérito ha sido apartado de la celebración oficial que conmemora medio siglo desde su ascenso al trono, un acto histórico del que él fue el protagonista indiscutible. Y aquí, aunque Juan Carlos I pueda haber cometido muchísimos errores a lo largo de su vida, y sí, también con la controvertida publicación de sus memorias, la decisión de excluirlo de un evento que conmemora su propia proclamación es, a todas luces, una contradicción en sí misma. Es como celebrar el nacimiento de un hijo sin la presencia del padre, un sinsentido que no solo denota un enorme desaire, sino que también alimenta un mosquero descomunal en el ánimo del antiguo monarca. Para el emérito de nada sirve una invitación posterior al almuerzo familiar si previamente ha sido ninguneado y relegado a un segundo plano o directamente excluido del acto central que honra su legado. Por ello, y de forma contundente, ha comunicado su decisión de no asistir tras sentirse desplazado y molesto por el trato recibido en los últimos años, según fuentes de su entorno. Este gesto no es menor, es un grito de dignidad, un hasta aquí rotundo ante lo que él considera una serie de desprecios continuados, una humillación constante a su figura y a su trayectoria histórica, y una negación de su lugar en la historia de España.
Las mismas fuentes cercanas a don Juan Carlos aseguran que no va a consentir más desprecios y que no desea volver a sentirse incómodo en actos donde considera que no se le concede el lugar que merece. Esta postura inflexible es la respuesta a un cúmulo de decisiones por parte de Zarzuela que han ido alejando progresivamente al rey emérito de la vida institucional y, lo que es peor, de la vida familiar activa. La Casa del Rey, por su parte, mantuvo la duda sobre su presencia hasta el último momento, esperando observar los movimientos del propio don Juan Carlos antes de cerrar el protocolo, una cautela que refleja la delicadísima situación interna en torno a su figura. La decisión final de excluirlo de los actos conmemorativos se tomó tras las polémicas declaraciones del emérito a un medio francés, donde criticó abiertamente a varios miembros de la familia real, incluyendo a su hijo, el rey Felipe VI, y a la reina Leticia. Estas manifestaciones generaron un profundo malestar en Zarzuela, donde se interpretaron como una falta de prudencia y un gesto de deslealtad institucional. Por ello, se optó por reducir drásticamente su papel en las celebraciones, dejándolo en una participación meramente simbólica y estrictamente protocolaria, lo cual no es sino una forma elegante de decir que fue castigado por sus palabras, un claro ejemplo de represalia institucional. La controversia no se limita solo a la presencia en actos oficiales o almuerzos. Otro punto de fricción constante y humillante para Juan Carlos I es la prohibición impuesta por Felipe VI de que su padre pernote en el Palacio de la Zarzuela cuando viaja a España. Desde su traslado a Abu Dhabi en el año 2020, don Juan Carlos ha evitado desplazarse a Madrid, optando por alojarse en residencias privadas o en San Xenxo, donde se siente más libre y arropado por sus amigos y leales. De hecho, una de las últimas veces que pernoctó en Madrid lo hizo en un hotel de renombre internacional, un detalle que subraya la incomodidad y el veto. Para el emérito, esta prohibición es una humillación personal, un gesto que dificulta cualquier acercamiento familiar y que ha contribuido decisivamente a su distanciamiento casi total del actual monarca. Se siente desterrado de su propia casa, de un lugar que fue su hogar y el centro de su reinado durante décadas. Sin embargo, otras fuentes recuerdan que cuando don Juan Carlos abandonó España, emitió una nota en la que se comprometía a volver, solamente en momentos contados, no oficiales, y a no recibir en un edificio institucional, como Zarzuela, aunque no lo citó explícitamente. Una promesa que, para algunos, justifica la actual situación, pero que para otros es una excusa para mantenerlo al margen. La relación entre Felipe VI y su padre sigue marcada por una frialdad y una prudencia extremas, ahora aún más acentuadas por las últimas declaraciones del emérito. Mientras el rey actual refuerza su apuesta por la transparencia y la regeneración de la institución, su padre mantiene la dolorosa sensación de haber sido relegado y olvidado. Esta percepción alimenta su postura de no aceptar gestos que puedan interpretarse como desprecios hacia su persona, lo que provoca un círculo vicioso de distanciamiento y orgullo herido. Su ausencia en el almuerzo familiar de El Pardo es un nuevo capítulo en este doloroso distanciamiento entre ambas generaciones de la monarquía española, un vínculo cargado de silencios, reproches y una profunda amargura. Aquí los comentarios son cruciales. Cuéntanos, ¿comprendes el malestar del emérito o crees que la prohibición de pernoctar en Zarzuela está justificada? Y en medio de todo este cisco que es la Casa Real Española, emergen las figuras de las infantas Elena y Cristina, quienes han optado por el silencio, un silencio prudente, casi diplomático, que se ha convertido en su mejor arma para sobrevivir a esta tormenta familiar. Mientras el emérito ha acaparado titulares por sus declaraciones, arremetiendo sin matices contra la reina Leticia, y trasciende que Leonor y Sofía han roto cualquier lazo con su abuelo en defensa de su madre. Las hijas mayores de don Juan Carlos y doña Sofía han elegido mantenerse leales al padre pero respetuosas con el monarca. Es una postura compleja, un difícil equilibrio en un campo minado. Fuentes cercanas al entorno de las infantas aseguran que ven normales las declaraciones del emérito, aunque son conscientes de que Felipe VI debe proteger la institución y marcar distancia. Ellas no quieren enfrentamientos, solo preservar la paz familiar, confirman a El Cismorazo. Esta interpretación revela una verdad incómoda. Elena y Cristina, al menos en la intimidad, estarían completamente de acuerdo con las declaraciones de su padre, e incluso compartirían su punto de vista tan negativo sobre Leticia. Pero su pragmatismo y el deseo de no tensar más la cuerda las lleva a callar, a optar por la discreción ante el huracán mediático. Elena y Cristina mantienen contacto con ambos lados,
intentando relajar tensiones y evitar que el desencuentro se transforme en una ruptura irreversible. Se les describe como el puente emocional entre los dos polos que dividen hoy a la familia de don Felipe, una metáfora que subraya su papel crucial en este drama familiar. Ellas conocen mejor que nadie el carácter de su padre, con el que, insistimos, parecen estar bastante de acuerdo, pero también entienden la carga que soporta su hermano como rey y protector de la corona. Es una posición de bisagra, intentando unir lo que parece irremediablemente fracturado. Sin embargo, la grieta es profunda y visible en Zarzuela, donde Felipe VI se siente traicionado, convencido de que don Juan Carlos ha cruzado líneas que ponen en riesgo la imagen de la monarquía. Esto no solo por sus declaraciones sobre Letizia, que han generado un profundo malestar, sino también por el tono de revancha personal que impregna sus últimas apariciones públicas. Es una visión institucional frente a un desahogo personal, dos perspectivas irreconciliables que las infantas intentan, con su discreción, suavizar. Su presencia sutil y constante sirve para que el puente entre padre e hijo no se derrumbe del todo, aunque su labor es más un parche que una solución definitiva. Las dos hermanas, que viven sus vidas lejos del foco mediático, pero siempre bajo la sombra del apellido Borbón, han elegido la lealtad afectiva por encima de la estrategia institucional. Saben que sin su discreta intervención, el distanciamiento entre Felipe y su padre sería total, una brecha insalvable. En el fondo, el papel de las infantas revela la fractura emocional de una monarquía que intenta sobrevivir a su propia historia. Felipe VI, decidido a proteger la corona a cualquier precio. Don Juan Carlos, reivindicando un legado que considera justamente silenciado. Y Letizia, convertida en la figura que marca el presente y el futuro de la institución. En medio de todos ellos, Elena y Cristina intentan que al menos quede en pie algo de lo que fue una familia. Una tarea hercúlea en un escenario de desconfianza y distancias calculadas. Aunque el Palacio de la Zarzuela no ha hecho comentario alguno, el deterioro en las relaciones es más que evidente, palpable en cada gesto, en cada ausencia, en cada palabra del emérito. Esta guerra total es una implosión que nadie se atreve a nombrar en voz alta, pero que amenaza con desestabilizar la ya precaria situación de la monarquía española. Prepárense porque lo que vemos es solo el inicio. La monarquía española se encuentra en una encrucijada crítica, enfrentando no solo el escrutinio público, sino también una profunda crisis interna que sus propios protagonistas han puesto sobre la mesa. El futuro, incierto y lleno de desafíos, dependerá de cómo se manejen estas tensiones y de si es posible, algún día, reconstruir los puentes emocionales y familiares que hoy parecen dinamitados. Lo que sí es seguro es que la farsa ha terminado, y la Casa de Borbón se enfrenta a su espejo más incómodo. Y, como siempre, en Teras de Salseo, seguiremos aquí, desgranando cada detalle, cada intriga, cada verdad oculta de este fascinante pero convulso mundo real. Si queréis seguir al tanto de toda esta polémica y no perderos ni un solo capítulo de esta historia, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Vuestro apoyo es la base de nuestro trabajo para seguir arrojando luz sobre los secretos mejor guardados.